Bienvenidos a La Pluma Rebelde, un podcast de difusión cultural dedicado a revelar una faceta poco explorada del poeta peruano César Vallejo. Hoy no hablaremos solo del vanguardista que estremeció la poesía hispanoamericana, sino del periodista de conciencia y compromiso social que luchó con la palabra escrita por la justicia de su tiempo. ¿Sabías que César Vallejo no solo fue poeta, sino también un periodista profundamente comprometido con las causas sociales? Su pluma no solo sirvió para la creación poética, sino también para denunciar las injusticias, reflexionar sobre la condición humana y criticar sin temor las estructuras del poder. A través de este podcast queremos rescatar esa voz crítica, sensible y visionaria que hizo del periodismo una forma de resistencia ética e intelectual. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una ciudad andina del norte del Perú. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, buscando una formación intelectual más abierta y progresista que la que le ofrecían otras ciudades del Perú. Allí no solo cursó letras y derechos, sino que también encontró un ambiente fértil para el pensamiento crítico. Fue en este contexto donde formó parte del influyente Grupo Norte, un círculo de jóvenes intelectuales tales como Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Este grupo fue clave para su desarrollo como pensador, pues discutían temas de literatura, política, filosofía y realidad social del Perú y del mundo. Gracias a estas experiencias, Vallejo desarrolló una conciencia social profunda que más adelante se reflejaría tanto en su poesía como en su trabajo periodístico. En 1923 viajó a Europa. Vallejo vivió en condiciones muy difíciles. Para sobrevivir se dedicó al periodismo. Escribió crónicas, ensayos y artículos para periódicos de Perú, México y España, como El Comercio, Variedades, Amauta y El Universal. Desde allí analizaba temas como las guerras en Europa, la desigualdad social, el arte y la literatura, la cultura contemporánea, la política moderna, fascismo, comunismo. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años en plena efervescencia política en Europa. Aunque murió pobre y sin reconocimiento masivo en vida, hoy es considerado uno de los poetas más grandes del siglo XX y una de las voces más intensas de la literatura universal. Vallejo no fue un periodista neutral, fue un intelectual comprometido con las causas del pueblo. La ética en la comunicación resulta esencial para proteger principios como la verdad y los derechos humanos, especialmente en un contexto marcado por los avances tecnológicos como la digitalización y la influencia de grandes medios. En el Perú, el periodismo atraviesa serias dificultades éticas, entre ellas la propagación de noticias falsas, el uso del sensacionalismo y la presión de intereses políticos y económicos, lo cual afecta la credibilidad. Por aquello nos cabe cuestionar qué papel juega la ética periodística en revelar casos de corrupción en los últimos años. La libertad de expresión en el Perú enfrenta serias amenazas por intentos de censura, lo que ha generado preocupación en medios y organizaciones. Sin embargo, el trabajo de los periodistas, bajo principios como la verdad y los derechos humanos, incluso desde medios digitales, ha sido clave para denunciar la corrupción. Por eso, proteger la libertad de prensa es esencial para una democracia sólida y una ciudadanía informada. Más allá de la literatura, Vallejo también dejó una huella profunda en el periodismo. Su enfoque único rompió con lo tradicional. César Vallejo no solo fue un destacado poeta, también fue un periodista que propuso una forma profundamente innovadora de hacer periodismo. A diferencia de muchos periodistas de su tiempo que se limitaban a informar los hechos de manera objetiva y cronológica, Vallejo planteó su estilo radicalmente diferente. Para él, el periodismo no debía limitarse a transmitir información, sino que quería que el lector pensara y reflexionara, despertar la conciencia y ofrecer una mirada más profunda de la realidad. En sus crónicas, especialmente en el libro Contra el espectro profesional, el periodista no es simplemente un narrador de acontecimientos, sino un mediador de sentido, es decir, alguien que ayuda al lector a comprender no solo lo que sucede, sino también por qué sucede y qué significa desde una perspectiva humana, ética y social.
Uno de los conceptos más importantes que plantea César Vallejo es la escena cerebro, una forma de presentar los hechos junto a una reflexión más profunda que permite al lector interpretar desde distintos ángulos. Además, rompe con el periodismo tradicional al mezclar poesía, política, filosofía y narración en sus textos. Este estilo, llamado misceláneo, convierte sus crónicas en piezas literarias que no solo informan, sino que también invitan a pensar y sentir. Por eso, Vallejo fue un innovador del periodismo, al proponer una escritura con conciencia y arte y compromiso social. César Vallejo no fue solo un poeta, fue un pensador que nunca se desentendió del dolor ajeno. Desde su humilde origen en Santiago de Chuco hasta sus días en París, su palabra fue un acto de compromiso. Como periodista no buscó aplausos ni neutralidad, sino despertar conciencias, cuestionar sistemas y denunciar injusticias que lamentablemente aún persisten. Hoy, cuando las noticias muchas veces se diluyen en lo superficial y el sensacionalismo, el ejemplo de Vallejo nos recuerda que el periodismo también puede ser ético, humano y transformador. Que la pluma, cuando nace de la verdad y de la empatía, es una herramienta poderosa para cambiar realidades. Hablar de Vallejo periodista es hablar de una voz que se negó a callar frente a la desigualdad, y es también un llamado para que nosotros, como ciudadanos, como estudiantes, como futuros profesionales, no olvidemos que el conocimiento, la palabra y la conciencia crítica son nuestra mejor forma de resistir.